Bueno, aquí estamos. Bueno, ya después del corte de uno de los temas centrales para la jornada de hoy, y te lo contábamos en nuestros títulos aquí en el canal de la ciudad, es el desembolso por parte del Fondo Monetario Internacional, una nueva suma que va a ir completando obviamente lo pactado, lo acordado con la República Argentina. Hoy va a haber una reunión en Washington y allí se rubricará justamente este desembolso que hasta ahora sigue firme dentro de las expectativas del gobierno nacional. Por eso estamos con Gabriel Camaño. Hola Gabriel, ¿cómo te va? Buen día, él es economista, además socio de la consultora Ledesma, ¿cierto? También. Y queríamos preguntarte fundamentalmente, a ver, que nos hagas un breve análisis de qué significa este nuevo desembolso para la República Argentina. De acá, y yo te digo porque es lo que todos analizan desde lo político, de acá hasta las elecciones del 27 de octubre. A ver, el programa financiero de este año y del año que viene, pero sobre todo el de este año, requiere del acuerdo con el fondo que cerró en octubre del año pasado, el segundo negociación de un acuerdo que en realidad era de junio, digamos, inédito por su monto, inédito porque sin cumplir no lo renegociaron ni en condiciones favorables. Requiere este acuerdo para poder ser posible. De lo contrario, Argentina, que hoy no tiene financiamiento del mercado internacional de capitales, no tiene acceso a una tasa razonable de interés, tendría problemas para afrontar en tiempo y forma los pagos de su deuda. Entonces, el programa financiero cierra con este acuerdo con el fondo. Por eso, ese desembolso de 10.800 millones, que forma parte del paquete de 57.600, que recién con este desembolso iríamos por la mitad, y que el grueso de esos desembolsos están antes del fin de este año, digamos, queda un puchito para el año que viene, 5.000 y pico de millones. Ese desembolso es clave en ese sentido, que se vayan cumpliendo con todos los informes y todas las revisiones, Argentina vaya aprobando y se vayan liberando los desembolsos. Acá hay un informe del staff que ya conocimos, porque fueron las reuniones que hubo en febrero y marzo, y después en marzo salió el informe del staff, que sabemos que es positivo y que tiene dos cositas adicionales que son muy importantes de cara a las elecciones. La primera es una recomendación del staff del fondo al directorio para que incremente el ajustador del gasto social de menos 0,2 a menos 0,3, es decir, te permite correr un déficit mayor si es por gasto social superior al presupuestado, por la magnitud de la crisis. Y el segundo es la posibilidad de vender parte de esos de 10.800 millones del desembolso en 60 millones diarios, ya que el Tesoro los vende, los subaste, de acá a fin de año. Eso es para, de alguna manera, equilibrar o nivelar el dólar de acuerdo a la banda de flotación. Sí, también, en ¿no? realidad el Tesoro tiene financiamiento en dólares, tiene vencimientos de deuda en pesos, requiere de dólares para pagar esos vencimientos en pesos. El fondo, como no quiere que el Tesoro lo use discrecionalmente para intervenir en el mercado cambiario, le dice, bueno, está bien, vos necesitas venderlos, ok, pero lo vendés todos los días el mismo monto de acá a fin de año, entonces te quito discrecionalidad. Igualmente, se supone que el efecto acumulativo de esas subastas y del anuncio debería, y la oferta debería ayudar a calmar el dólar. Ahora, te hago una pregunta. Ayer bajaron en las tasas, pero volvió a subir el dólar. Digamos, eso es una pelea que hay últimamente, ¿no es cierto? Subir las tasas para que no suba el dólar, y cuando se bajan las tasas el dólar vuelve a recuperar. Es decir, se pasa de pesos a dólares. Bueno, esta es la idea. No voy a entrar en detalle porque es más engorroso, digamos. Pero, digamos, la intención del gobierno es, primero, que no se le dispare el dólar. Digo por la tapa de los diarios, y menciono esto, ¿no? La Argentina es dólar dependiente y psicológicamente dependiente también del dólar, porque si sube el dólar ya todos nos desesperamos, ¿no es cierto? Ahora, hay una banda de flotación que impuso el Fondo Monetario Internacional, en la cual hoy el valor del dólar está mucho más cerca del piso que del techo, por ahora, ¿no? Aunque algunos analistas económicos dicen que para fin de año va a estar en alrededor de 51 pesos el dólar. A ver, es cierto, hasta ahora el tipo de cambio siempre estuvo más cerca del piso, si te fijas en promedio estuvo más o menos a 5% del piso, en promedio, digamos. Y los peores días estuvo a 10% del piso, ni siquiera llegó a la mitad de la banda, que es un 30, muy bien como vos decías. Según una particularidad, nosotros tenemos un esquema de agregados. No es el esquema que quisiera Argentina para salir de una crisis por balanza de pagos en medio de un año electoral, porque un esquema de agregados justamente lo que te pasa es que la tasa y el tipo de cambio, los dos son volátiles. Es más, si nos fijamos lo que viene pasando, más de la mitad de las veces, a pesar de lo que tenemos en la cabeza, el tipo de cambio y la tasa se movieron en el mismo sentido, es decir, o subieron los dos o bajaron los dos, no es que subió uno y bajó el otro, más de la mitad de las ruedas, digamos.
¿Por qué? Porque muchas veces cuando hay un shock positivo, un shock negativo, externo o interno, podría ser político o externo por alguna decisión de la Fed o por algún buen dato de actividad a nivel mundial, lo que pasa es que el tipo de cambio y la tasa, o el tipo de cambio se aprecia y la tasa baja, o el tipo de cambio se deprecia y la tasa sube. Sí. Lo que sí es cierto es que el tipo de cambio siempre reacciona primero y más enérgicamente y la tasa corre detrás y después termina sobreactuando, digamos, que es lo que venimos viendo. Eso es cómo funciona el régimen, que no es el régimen que a nosotros nos gustaría, por lo que, a nosotros digo, a los argentinos, digamos, por lo que vos explicabas antes de la dolarmanía, por decirle de alguna manera. Porque este régimen tiene esa volatilidad innata. ¿Qué viene pasando? El central viene buscándole dar algunas vueltas de rosca al régimen para que la tasa sea más volátil y el tipo de cambio lo sea menos. La verdad, le está costando, digamos. Venimos de un mes, marzo, que fue muy malo desde el punto de vista del contexto externo y donde hubo ciertos, digamos, pasos en falsos de la implementación de la política económica, donde la tasa subió mucho y el tipo de cambio también. Y ahora estamos encarando un abril con un contexto internacional un poquito menos desfavorable, que como que se va calmando, y donde estamos intentando retomar ese proceso de estabilización que venía tan bien en enero y febrero, porque a decir verdad, si bien desde el punto de vista de la tasa y el tipo de cambio no había sido malo, desde el punto de vista externo, diciembre había sido muy malo con el riesgo país superando los 800 puntos básicos. Ahora estamos... Yo a veces lo referencio con el riesgo país. Nosotros teníamos en diciembre el riesgo país arriba de los 800 puntos básicos. Sí. A principios de febrero estábamos casi por perforar los 600 puntos básicos de riesgo país y hoy estamos de nuevo cómodamente arriba de los 700 puntos básicos. O sea, eso fue el derroteo que hizo el riesgo país. Mejoró mucho y después se deterioró mucho más o menos de mediados de febrero en adelante. A ver, y tenemos que estar preocupados porque, a ver, muchos lo que dicen es, está subiendo el dólar, bueno, todo se traslada a los precios, al combustible, que aumenta también. Duhovne dijo, no, este aumento del combustible no se va a trasladar a los precios, ¿no? Veremos a ver qué es lo que pasa, porque la realidad argentina es otra. Después, como está desregulado mucho, lo que hacen es trasladarlo, a pesar de la insistencia del gobierno. Tenemos que estar preocupados por esta situación del dólar, digo. La economía ya sabemos, pero del dólar en estas altas y bajas... Sí, yo siempre digo que no hay que preocuparse, que ocuparse, eso le corre al gobierno. Sí. En este caso, el gobierno está intentando hacer cosas, lo mejor que puede intentar hacer, pero es muy difícil, repito, es un año electoral, el contexto, el mundo también tiene un año volátil y eso no ayuda, es aportar certidumbre, digamos, es decir que va a hacer algo y hacerlo y cumplir con lo que va a hacer y no estar metiendo... A veces dar declaraciones todo el tiempo tampoco ayuda, digamos, porque uno intenta, digamos, ganar la pulseada y lo único que termina haciendo es embarrándose más. A veces es como las arenas movedizas. Cuando estás en arena movediza, lo mejor que puedes hacer es moverte lo menos posible, no moverte más porque te hundís más rápido. Yo creo que el gobierno lo que tiene que apuntar es aportar certidumbre y estabilizar las variables macro como logró hacerlo en enero y febrero y en diciembre incluso con un contexto externo desfavorable, siendo muy prolijo y muy prudente en el manejo de la política económica y no necesariamente dando declaraciones todos los días intentando ganar la pulseada. Es cierto que el contexto electoral en ese sentido lo complica, porque es cierto que tiene necesidades políticas y que lo electoral le aporta necesariamente ruido. Encima venimos hasta junio vamos a estar en indefiniciones, va a haber mucha especulación, pero poca definición de quiénes son los candidatos y números que todavía no van a estar definidos. Pero lo mejor que puede hacer el gobierno es intentar aportar certezas, digamos, es decir que va a hacer algo e intentar hacerlo. Por eso hoy va a ser un día importante, digamos, que se confirme el desembolso con el fondo, digamos, y después a partir del 15 de abril que se confirmen estos otros dos detalles de la cláusula de ajuste del gasto social y del tema de las subastas del Tesoro, y ver luego en los próximos días cómo se implementan estas subastas del Tesoro y ver cómo van impactando en el mercado. Otro de los temas también, y a propósito más allá del desembolso, digo, del Fondo Monetario Internacional, otro de los temas que también le importa al gobierno, que hay mucha expectativa de todos, es el tema del campo. ¿Cuánto va a desembolsar el campo? El otro día le preguntaba a un amigo que tiene campo y demás, y le digo, esto que dice el gobierno, ¿no? De que está expectante, que la ayuda al campo, que cuando se desembolse, me dice, le digo, ¿va a ayudar realmente o es toda una expectativa de todos nosotros, sobre todo de las grandes ciudades que no tienen mucha vinculación con el campo por desconocimiento, no porque no lo querramos? Y me dice, va a ayudar. Es como si te pagaran 3 sueldos enteros.
de una sola vez. Digamos, no va a ser la salvación, pero va a ayudar bastante. ¿Ustedes lo interpretan así como analistas económicos? Sí, viene una cosecha muy buena en términos históricos, no es récord, pero es muy buena, mucho más buena para el maíz que para la soja. Para la soja es muy buena, después de una cosecha muy mala como del año pasado. Estamos esperando casi el doble de producción en soja, casi el doble de producción en maíz con destino comercial, o sea, son números que el año pasado. Ojo que el año pasado estamos comparando con una cosecha muy mala, digamos. Sí. En términos históricos están los máximos históricos de los últimos años, digamos. La cosecha es muy buena. Ahora, es cierto que, primero, una distinción, el que liquida los dólares no es el productor, es el exportador. El productor lo que decide es si vender o no vender el grano, y ahí empieza a jugar el silo bolsa, digamos, sobre todo en soja y después en maíz. Entonces, la cosecha es muy buena, entonces hay una oferta potencial de dólares de ese lado muy importante, a diferencia de lo que pasó el año pasado. Luego viene la decisión del productor de vender y del exportador de liquidar esas divisas. La decisión del productor de vender, sabemos que algo tiene que vender porque tiene gastos que afrontar, y el exportador algo tiene que liquidar porque tiene gastos que liquidar o endeudarse en pesos, y esa es la clave, porque tiene gastos en pesos que pagar. La tiene que pagar el productor, que el grano al productor se lo pagan en pesos, por eso el productor retiene grano, porque es su forma de quedarse en dólares, digamos, sobre todo si se cubrió contra el riesgo de precio del grano. Y ahí la decisión del exportador es entre endeudarse en pesos para pagar sus costos en pesos, dada la expectativa de depreciación que tiene, o liquidar dólares. Y ahí juega la política monetaria también, con esto que vos decías de la tasa, digamos. Dadas esas expectativas de depreciación, el exportador decidirá si liquidar o no. ¿Qué quiero decir? Acá también es clave cómo lleguemos a ese punto en que el exportador empieza a liquidar. Si llegamos con expectativas de depreciación adicional sin cotas, o sea, descontroladas, entonces el exportador va a intentar liquidar lo menos posible, digamos, y en todo caso se endeudará en pesos, y entonces reforzará esa inestabilidad. Si llegamos con expectativas de depreciación adicional acotadas, o sea, con lo que los economistas decimos una macroestabilizada, entonces el exportador va a liquidar más y va a reforzar esa estabilidad o esa paz cambiaria, como se dice ahora en los medios. Porque la demanda, la oferta de divisas de los exportadores hoy es tan especulativa como la demanda, digamos. Especulativa no es algo negativo, digamos, es un descriptivo, digamos. Y ahora supongamos, Gabriel, supongamos que el exportador o el productor dice, acopio en silo bolsa, sobre todo el productor, dice, no, acopio en silo bolsa, no me conviene, voy a esperar, porque me dicen que el dólar va a subir y demás, qué sé yo, ¿no? El gobierno puede, entre comillas, obligarlo a decir, no, vendan. Tiene la herramienta, porque hoy en una economía que está necesitada de muchos pesos digo, en saldar deuda, en pagar créditos, en pagar inclusive los mismos productores, lo que se endeudaron el año pasado por lo malo que fue la cosecha respecto de la sequía, digamos, todo tiene una evolución. Pero ahí son sus necesidades de pesos que hablábamos antes. Lo que puede hacer hoy, como sin cambiar las reglas de juego, digamos, hoy la herramienta que tiene es la política monetaria, digamos. Que el endurecimiento de la política monetaria y la suba de la tasa de interés y cómo eso acota las expectativas de depreciación adicional, lo lleve a uno a liquidar divisas y al otro a vender los granos que tiene en el silo bolsa, digamos. Si el productor no vende los granos, debería presionar, si ningún productor vende los granos, digamos, porque tampoco es que los productores que son tantos y están atomizados, digamos, se van a coordinar para no vender, pero si generalizadamente no vendiera los granos, el precio local tendería a subir, digamos, el precio del grano local. Bien, y Gabriel, la última. Para vos, ¿cuál va a ser el punto, o qué fecha o qué mes va a ser el punto de inflexión? El antes y el después, para decir, ¿estamos mejor o vamos mejor o no logró el gobierno lo que esperaba? ¿Cuándo crees vos que va a ser? Algunos hablaban de fines de abril, otros hablan de mayo y hasta junio, ¿no? ¿Cuál va a ser el mes? Marzo era un mes importante, digamos, que no fue bueno, digamos, porque en marzo empieza el año económico, por decirlo de alguna manera. El año empieza en marzo, digamos. Muchos decimos que la economía es como que vuelve de vacaciones. Marzo fue un año importante un mes importante y no fue bueno. Abril es clave ver si retomamos esa senda que parecimos perder en marzo, digamos. Abril también es un mes importante, ver si volvemos a esa senda, y después los otros meses importantes van a ser julio y agosto con las PASO, digamos, en la carrera final esa hacia los PASO. Agosto va a ser una gran... Las PASO son una gran encuesta abierta, digamos, que nos van a definir bien el panorama. Bien. Entonces,
agosto va a estar cargado, uno entiende que va a estar cargado de mucha incertidumbre. Bien, Gabriel, gracias por haber venido. No, seguramente hablaremos más adelante también a ver cómo evoluciona todo esto y sobre todo después del desembolso que se espera para hoy del Fondo Monetario. Gracias por haber venido aquí al canal de la ciudad. Esperemos que salga todo bien. Sí, sí.